bienvenidos a otro miércoles de Desenredando. Hoy tenemos a una tesa de creatividad. Ella nos va a desenredar demasiadas cosas, vamos a hablar de la creatividad, pero no solamente en el tema artístico, que la creatividad va muchísimo más allá, sino que vamos a hablar de cómo podemos vivir una vida más creativa, cómo podemos conectarnos con ese lado creativo que todos tenemos dentro de nosotros. Entonces, bueno, les cuento. Ella es Laura Polanía. Lau es todo, Lau hace muchas cosas. Ella es una entusiasta de la creatividad, tiene una marca de productos que se llama 2 y 2, la pueden encontrar en Instagram, que son diferentes productos para ayudarte a reconectar con tu creatividad, para como sanar ese vínculo que de pronto muchas veces tenemos roto. Y ella hace talleres grupales y personalizados para ayudar a las personas, como les digo, a conectar con la creatividad, a sanar este vínculo, y tiene un contenido demasiado chévere, no solamente como de creatividad, sino también como de storytelling. Ella hace muchas cosas, entonces síganla. En Instagram la pueden encontrar como Laura Polanía Baena, con B grande. Y bienvenida, Lau, qué rico que estás acá. Gracias, qué rico estar aquí. Yo a Lau la conocí hace algunas semanas porque justamente estaba dando una charla sobre la creatividad y me encantó cómo hablaba, cómo decía todo, entonces le dije, Lau, te necesito en Desenredando, por favor, sentémonos a conversar. Entonces, bueno, Lau, háblame de este tema como de que la gente suele pensar de cuando escuchamos creatividad, lo primero que pensamos es, no, yo no soy creativo. Hablemos un poquito de eso. Bueno, la creatividad tiene como muchas arandelas, tiene muchas paticas, porque si te pones a pensar, la creatividad es la gran madre de todo. La creatividad está en la ciencia, la creatividad está en el arte, la creatividad está en la tecnología, la creatividad está en las construcciones, la creatividad está en la arquitectura, está en la ingeniería, la creatividad está en todo. Solo que la hemos reducido a lo artístico. Y nos resultan creativas aquellas personas que se animan a crear algo artístico. Pero creativo realmente podría ser todo aquel que se anime a crear. Pero crear no solo es crear el edificio o la gran biblioteca en la que estamos aquí, sino a crear desde las pequeñas decisiones, porque crear es decidir. Siempre que tú estás en un momento decisivo de tu vida, estás creando lo más importante, que es tu realidad. Entonces tú siempre estás eligiendo si A o B, C o D, izquierda o derecha, blanco o negro, esta persona o la otra, este plan o este otro plan. Y hay una herramienta muy profunda que me ayudó a entender la creatividad desde el verdadero significado, y es la creatividad como diseñadores del tiempo. Ok, desenredanos de esa idea, por favor. Si nosotros entendemos que la creatividad es el poder que nosotros tenemos de crear la vida, que por consecuente, como yo le digo a la palabra, finalmente es creatividad, es crea tu vida, sabemos que el gran insumo que los seres humanos tenemos para crear la vida es el tiempo. Es lo que se nos permite usar con nuestro libre albedrío. Entonces, en el juego de cómo hago yo para usar mi libre albedrío está cómo yo diseño el tiempo. Y yo puedo diseñar mi tiempo de muchas maneras. Cuando yo soy diseñadora del tiempo, pues yo estoy creando cómo voy a experimentarlo. Entonces me levanto y me gestiono, me hago la gran pregunta de ¿hoy qué? ¿Hacia dónde voy? Y voy a dejar de estar en el modo rutinario, sistemático y repetitivo, y voy a empezar a crear y empezar desde ese lugar a diseñar cómo experimento ese tiempo que pasa para que eso me ayude a vivir una vida más creativa. Wow, o sea, me encanta lo que estás diciendo porque desde mi profesión de psicóloga y desde el podcast lo he escuchado de miles de maneras, pero nunca así, nunca como, o sea, siempre tienes el poder de crear tu vida, todo como de empoderamiento, pero nunca como, todos tenemos el mismo insumo que es el tiempo, tú verás, o sea, si a las mismas 3 personas les doy los mismos 10 ingredientes, cada uno puede hacer platos completamente diferentes y wow, o sea, como que nadie alcanza a imaginarse la cara de sorpresa que tengo, como de qué lindo, pues porque al fin y al cabo todos tenemos lo mismo y resultamos haciendo cosas infinitamente diferentes. Qué bonito eso.
Y cuando piensas que diseñas el tiempo, a mí me resulta muy estimulante, porque es como, ok, ¿qué le pongo? Sí. ¿Cómo lo diseño? Es ancho, es angosto, además hoy lo diseño de una manera, pero mañana lo diseño de otra, porque el diseño de ayer ya no me sirve para el diseño de hoy. Es como ponerme un cuello tortuga en un día muy soleado. Yo me vestí esta mañana así, hacía un frío infinito en mi casa arriba en la porra, y ahora es como, ay no, diseñé mal, porque ahora está haciendo sol. Tendría que cambiar la metodología porque ya hoy no me funciona. Entonces, si nosotros pensamos que somos diseñadores del tiempo y que desde ese lugar nosotros podemos crear la vida, ahí empieza a relacionarse la creatividad distinto con nosotros, porque no tienes que buscar solo el gran momento para sentarte y dibujar, crear, trabajar, soñar, embelezarte, sino que tú podrías diseñar un día delicioso a tu medida. Podrías diseñar incluso, digamos, alguna rutina que ya tengas y hacer que se experimente diferente. Y podrías diseñar no irte por la misma ruta, y podrías diseñar llegar al trabajo y quizá hoy no hacerte en el mismo puesto, porque además ahí empiezan a aparecer en ese no diseño, cuando nosotros renunciamos a ser los diseñadores, empiezan a aparecer los paradigmas. Y el cerebro empieza a sentirse muy cómodo con lo sistemático, repetitivo y rutinario. Tapo, para las personas que no saben qué es un paradigma, explícanos por favor qué es. Un paradigma es algo muy profundo, pero como a mí me gusta... Superficial. Yo soy una persona que le gusta hacer fácil lo difícil. Odio cuando una persona hace más difícil lo difícil, como que no me lo intelectualices, no me lo digas de esa manera, porque yo lo que necesito es entender. Desenredarlo, literal. Exactamente, entonces yo creo que tengo como una metodología y es como me hago las cosas más fáciles para poder comprenderlas. Entonces, a mí me gusta que las palabras me entreguen las respuestas, y cuando yo empecé a explorar de los paradigmas, yo no tenía ni idea qué era, pues como así, ¿qué es un paradigma? ¿Y eso para qué o qué? ¿Cómo así que eso se crea? Hasta que entendí que un paradigma hace justamente lo que dice su palabra, y es paradigma. Es decir, un paradigma se encarga de pararte, de detenerte. Haz de cuenta que vos vas en un caballo cabalgando a toda, y el paradigma es la rienda, como que lo para intempestivamente, y el caballo se asusta demasiado y queda frenéticamente inmovilizado. Eso es un paradigma, alguna idea, creencia, sensación, emoción que se te atraviesa y hace que tú no puedas aparecer en una nueva forma de vida, sino que sigas por el camino conocido o por el camino que ya tu mente o el laberinto neuronal que está explorando de manera repetitiva. Entonces, ejemplo de un paradigma que es muy loco, pero los paradigmas aparecen en frases súper clichés de la vida. Es como, pero es que yo no soy así, o pero es que yo toda la vida he sido así, no, pero es que a mí eso no se me da, no, pero es que yo no sirvo para eso. Entonces se te atraviesa ese paradigma de que, digamos, me quiero poner una blusa roja, no, pero es que a mí el rojo nunca me ha quedado bien, entonces nunca me voy a poner una blusa roja. Y en ese nunca ponerte la blusa roja, eso es un paradigma súper bobo, pero atraviesa, y entonces nunca te permites explorar cómo se siente una vida rojo y qué pasa cuando te lo pones, o juega como en ambivalencias, pero todo lo que te hiperidentifica es un paradigma, porque te va a mantener siempre en una misma casilla y en una misma perspectiva y en una misma manera de diseñar el tiempo y experimentar la vida. Entonces, un paradigma lo que busca es detenerte de que explores una nueva ruta, porque al paradigma le gusta ahorrarte energía. El paradigma es útil en algunas cosas para que tú ahorres energía y pues no tengas que pensar 10,000 veces cómo llego allá, qué tengo que hacer. Pero si tú te pones a explorar, cuando nosotros viajamos, de alguna manera nos cansamos más, porque todo el tiempo estamos decidiendo, y como que ¿es este metro o es este metro? ¿Es por este lado o es por este lado? ¿Salimos por este lugar o salimos por el otro? ¿Qué vamos a comer? No conocemos nada. Entonces todo el tiempo es una decisión,
Y eso agota mucho de viajar, pero es porque tenemos unos ojos libres de la rutina y libres de la repetición. Entonces eso hace que sea distinto. Me gusta mucho cómo lo explicas, súper desenredado. Y a mí lo que me ayudó a entender que era un paradigma, y en mucha parte estoy muy de acuerdo contigo, pero he aprendido a mirar los paradigmas de una manera funcional también. Entonces, yo lo logré entender como las gafas que te pones para ver el mundo. Entonces, si yo me pongo unas gafas que dicen grande, soy muy de malas, todo el tiempo esas gafitas me van a hacer zoom y voy a ver literal los momentos de mi vida que me hacen ser de malas, y eso va a construir mi realidad. Pero si yo me pongo unas gafitas o tengo un paradigma mucho más funcional, como por ejemplo el Lucky Girl Syndrome, que estaba en TikTok por todas partes, que yo creo que yo soy la más de buenas del mundo, o que yo siento que soy súper capaz de todo. Hay maneras en que si lo que yo creo de mí misma y mi paradigma es funcional o adaptativo, puede hacer que mi vida sea mucho más... Como que creo que es muy difícil vivir una vida sin paradigmas y sin creencias. El reto está en volver un paradigma funcional y que no te pare, sino que te habilite. Exactamente. Además, porque hay una cosa muy tesa, y es que los paradigmas cambian todo el tiempo dentro de ti. Porque si tú, por ejemplo, te vuelves súper tesa, yo creo que lo más importante del paradigma es reconocer para qué está, por qué te lo aprendiste, de dónde lo sacaste y cómo eso se va a repetir en tu cabeza cada vez que algo aparezca. Pero como ya lo ves y lo escuchas, ya no es un frenón inconsciente, sino que ya lo ves pasando. Ay, miran a este, ¿qué tal? Me quiere decir que no venga a este podcast porque yo no tengo, porque yo no sirvo para hablar en público o lo que sea. Y entonces él me va a decir que no, pero yo ya lo veo y yo le digo, ay, espérate, yo ya he hablado en público demasiadas veces, yo ya lo he hecho, ya me he expuesto, déjame a ver qué pasa. Y yo empiezo a hacer un jugueteo, o lo que yo llamo la paletica del para y siga. Entonces yo me imagino como si yo estuviera en una carretera y me apareciera un señor en un retén y me dijera pare, y yo tuviera que usar las herramientas necesarias para que él me volteara la paletica y me dijera siga en verde, y yo pudiera seguir recorriendo el camino. Entonces me imagino como ese proceso en el que yo estoy jugando y digo, ¿y ahora cómo lo conquisto? ¿Cómo les digo que me deje pasar para que yo pueda ir a experimentar y ver qué hay más allá en el camino o en el túnel o en esta carretera destapada que estoy recorriendo? Pero a medida que uno se va encargando de escucharlos, también va escuchando los nuevos. Cuando yo empecé este proceso, yo tenía unos paradigmas, ahora tengo otros. Es como, ay, pero ¿y esos de dónde aparecieron? ¿Cómo así que yo tengo miedo de crecer? ¿Y cómo así que tengo miedo de tener un equipo? Y como, yo nunca había pensado que ese miedo me podía aparecer y que ese paradigma estaba dentro de mí. Pero entonces, ¿cómo así que tú estás aquí? Y entonces ahora tengo que conquistar otro, porque ya conquisté unos y ahora aparezco. Entonces yo me siento como una conquistadora de tierras, y cada vez que pongo un paradigma es como, ay, banderita, ya te vi, ya te conquisté, ya sé cómo te convenzo de que me permitas explorar caminos desconocidos. Qué lindo que lo pusiste así, me gusta mucho. Lau, y para todas esas personas que escuchando dice esto, están diciendo, no, pero es que yo no soy creativo, o está su banderita, su señor de París siga diciendo, eso no es para ti, eso no te da, eso, lo que sea que le esté diciendo su paradigma, ¿por qué vienen estos como bloqueos a nosotros y de dónde vienen estos paradigmas o pensamientos? Pueden venir de diferentes partes. Lo que yo he explorado y experimentado es que nosotros, pues en nuestra primera edad, pues en nuestra edad temprana, observamos una obra de teatro de una manera muy profunda y muy de cerca, que es la obra de teatro que representan nuestros papás, nuestra familia, y la realidad que consumimos sin ningún tipo de juzgamiento y sin ningún tipo como de pero o de análisis o sin ningún tipo de pregunta. Entonces tú estás consumiendo esa realidad y esa realidad ingresa a ti derechito al disco duro. Literal, o sea, modo airdrop. Sí. Y eso ya llegó a ti. Y esa es la realidad absoluta, el deber ser, y ahí está todo lo que yo quiero, pienso y a dónde quiero llegar en la vida. Exactamente. Entonces, cuando tú consumes esa realidad que ingresa de manera como tan nítida y tan pura,
hay algo de ti, pues como un diseñito que también hace que tú digas, esto sí, esto no, esto más o menos, la combinación de todos estos ingredientes a mí me da X, a mí me da Y, porque tú puedes tener un hermano de la misma edad, al mismo tiempo, en la misma cosa, y él está consumiendo otra obra de teatro absolutamente distinta según con lo que también él percibe. Entonces en ese momento, como estás tan susceptible, tan vulnerable, y nuestra sociedad también nos educa a seguir al adulto y a escuchar al adulto. Sobre todo en Latinoamérica. Demasiado. Y a ver al adulto como el gran gestador de lo que controla en la realidad, pues nosotros tendemos a copiar el adulto. Y realmente muchos de esos paradigmas están porque la educación y la manera en la que nos educan también los colegios no nos invitan a hacernos las preguntas, no nos invitan al juego, sino que son saca buenas notas, sigue el estándar, no te salgas de la línea, sigue haciéndolo de la misma manera, tú estás aquí para ser el mejor, tienes que ser buen estudiante, y empiezan a aparecer grandes enemigos de la creatividad, que son palabras tan simples como bien o mal, bonito y feo. Entonces tú en el bonito y el feo y en el bien y el mal te quedas ahí pedaleando, y después cuando quieres experimentar o jugar con lo nuevo, pues ese paradigma siempre va a ser como, ay no, pero esto me quedó muy feo, ay no, pero esto no saqué 5, esto no me quedó del todo bien, pero esto porque se salió de la línea. Y les voy a contar aquí una historia muy charra. Y es que a mí me encanta ser amiga de los niños. Si tienen hijos, por favor, ustedes llámenme y yo voy a compartir con sus hijos porque son mis grandes maestros. ¿Y no eres mamá? No. ¿Y quieres ser mamá? Sí, claro. Okay. Tengo mis juegos diseñados para cuando lleguen los personajes a la vida. Entonces yo amo estar con los niños y amo jugar con ellos porque me parecen una fuente infinita de modo de sentir. Y estaba haciendo una tarea con una de ellas, estaba haciendo una cartulina y yo estaba haciendo la cartulina del pez martillo. Y entonces hicimos la cartulina del pez martillo y pues a mí me entregan una cartulina en blanco con una niña y yo quiero jugar con la niña. Entonces hicimos una cartelera, pero lo dimos todos y le pegamos stickers que no tenían nada que ver por todas partes, y ella escribió y yo escribí, y entonces yo medio dibujé como un cangrejito y ella me dijo, ¿de qué color lo pinto? Y yo le dije, gorda, los cangrejos en la naturaleza son naranjados, como coral, como salmón, pero ¿de qué color los ves tú? Y ella decidió pintar ese cangrejo de todos los colores. Pero luego llegó la nota de la cartulina y la profesora dijo que la niña no reconocía bien los colores de los animales en la naturaleza. Ay, no. Entonces, así con varias tareas que he hecho con mis amiguitos niños. ¿Cómo te fue con la tarea? ¿Qué pasó? Bien, pero saqué 8 de 10 porque no empecé con mayúsculas y minúsculas. De ahí, sueño aplastado. Ejemplo, yo tengo una teoría y es la teoría de para qué sirve el papel. Porque he notado que uno de los grandes bloqueos que hay es que cuando queremos llegar a la idea, al llevar la idea al papel, queremos que la idea salga inmaculada, perfecta, divina, mejor dicho, espectacular, y rechazamos el tachón y rechazamos, entonces rompemos cuando nos equivocamos y volvemos a empezar. Y yo soy como, ¿qué hacen? Pero por Dios, si es que para eso es el papel es el acondicionador de los pensamientos. Tú tienes un pelo enmarañado, le pones un poquito de cremita para peinar y de repente, ¡ay, qué rico! Mira cómo me puedo peinar de fácil ahora. Esa es la función del papel. Entonces a mí no me da miedo tachar sobre el papel, ni ponerle X, ni decir ya no, y esto aquí no me gusta, y ponerle la otra. Entonces él está haciendo las tareas y me dice, me equivoqué, yo qué importa, tacha. Y entonces le dice a las profesoras, es que a mí me dicen que yo puedo tachar el papel porque esa es la función del papel, ayudarme a desenredar los pensamientos. Y las profesoras son como, ¿quién es esa loca que no te vuelva a ayudar con las tareas? Literal. Entonces el sistema educativo pues hace que este tipo de bloqueos también aparezcan. Nosotros somos presos de una sociedad y también por eso muchos de nosotros nos identificamos con ciertos paradigmas, porque es que no es normal que seamos tantos humanos en el mundo y todos estemos sintiendo no soy capaz, bonito, feo, bien o mal, y nos debatamos entre esto.
Entonces los bloqueos vienen de ese lugar. Todos los sentimos de maneras distintas. En algunos se representa en la emoción, en algunos se representa en un plano más energético, en otros se representa en el cuerpo y en cómo lo llevan. Y es muy útil identificar que están hechos de historias esos paradigmas. Yo, por ejemplo, tenía un gran paradigma antes de dedicarme a todo esto. Y es que imagínense que yo estaba chiquita, yo estudiaba en un colegio bilingüe, yo soy de Armenia, se llama el Gimnasio Inglés. Y nuestros profesores eran nativos americanos. Entonces yo veía todas las materias en inglés: física, química, matemáticas. Yo también. Ay, Dios mío, eso era un nivel de complejidad superior. Pero casi todas las clases de inglés eran a primera hora. Entonces nosotros llegábamos a clase de inglés y hacíamos journaling. Y entonces llegábamos y hacíamos journaling, no sé qué, pues uno en esa época no decía, ay, sí, estoy despejando la mente en las páginas matutinas, no, nada, uno ahí por rápido por terminar. Y la profesora proponía como ciertas preguntas, como para que tú fueras desatrancándote lo que quisieras escribir en inglés. Entonces, hubo un momento en el que escribíamos y leíamos en voz alta, en inglés. Y entonces un día me tocó leer y yo dije, en inglés, que yo estaba muy preocupada porque no sabía qué le había pasado a las nubes, que estaban tan tristes porque desde la noche anterior no habían parado de llorar. Hermosa. A lo que uno de mis amiguitos del salón me mira y me dice, estúpida, las nubes no lloran. Es condensación. Ay, bobo. Y a mí, pues en ese momento yo como que, pues sí, pero yo era una niña. Pero tiempo después yo descubrí que yo cargaba ese gran paradigma y que siempre que a mí me salían estas metáforas como las que les he hablado aquí, diseñadores del tiempo, no sé qué, nada, yo batallaba y yo decía, no, esto no puede sonar así, esto tiene que sonar como lo diría el amiguito, que es una persona lógica, racional, estructurada, y yo rechacé mi lenguaje creativo durante mucho tiempo. Y lo hacía en absoluto silencio, escribiendo en mi diario o en mis ideas, pero en secreto. Nunca le había contado a nadie explícitamente que esa era la manera en la que yo percibía la realidad, porque ese paradigma se me instaló y me hizo creer que la vida era mejor cuando era racional. Entonces hay que estar muy atentos a esas historias que nos pasaron y que nos hicieron como... para que nosotros rechazáramos finalmente eso que tenemos en nuestro interior y pensáramos que copiar o ser como otro era venía siendo la mejor versión de la vida. Y ahí, pues imagínate, no creamos la vida porque estamos usando el diseño del tiempo de otro y no el nuestro. Total. Y eso es como ponerse un pantalón talla 6 cuando eres talla 10. Qué sí, incomodidad. Porque si tú coges exactamente la rutina que le sirvió a esa influencer para quitarse el acné, te prometo que no te va a servir porque tu piel es distinta y funciona exactamente igual con la vida. Puedes escuchar de otras personas, inspirarte, pero tú tienes que crear las rutinas y las cosas que te inspiren y te muevan a ti. O sea, ahorita que estabas diciendo lo de bien y mal, o sea, si ustedes en ese momento tocan la pantalla de su celular o de su computador donde están escuchando esto y ven el logo de Desenredando, nosotros lo tenemos aquí, uno dice, no, sí, pues ella hizo un mamarracho ahí, un nudo y salió. Si ustedes supieran la cantidad de nudos que yo hice hasta que saliera ese nudo, porque yo decía, no está bien, no es un nudo bonito. Y mi hermana menor me decía, un nudo bonito, ¿eso qué? O sea, es un nudo. Y yo no. Y de hecho le voy a mostrar a Lau, en estos días les comparto en historias. O sea, en este cuaderno que tengo acá están todos los bosquejos. Ajá, todas las ideas que tuve de cómo iba a ser el logo de Desenredando. Y yo en Illustrator hice 1 y 1 millón de nudos. Y ahorita que decías, como de, hay cosas que se nos dice está bien o mal. Y yo decía, ese nudo está mal. Un nudo que no tiene forma, que no es como un corazón que uno dijera, como bueno, tiene cierta forma específica. Entonces, uno solito va diciendo, no, eso no está bien, eso no se ve bonito, eso no está lindo. Y eso es repetitivo en la vida, entonces me encanta que lo hayas traído. Y ahorita con la historia que estabas diciendo del niño o la niña, de la cartelera. De la niña. Hace unos días escuché una historia que me pareció hermosa, porque creo que uno tiene demasiado que aprender de los niños y cómo perciben la realidad. Entonces era un papá contando la historia que su hija la noche anterior le había preguntado que si cuando ella creciera iba a tener que ir a la cárcel del ratón de los dientes. Y el papá, a la cárcel del ratón de los dientes.
Y ella, sí, papi, estoy muy preocupada. Una niña de 5 o 6 años. Porque creo que cuando crezca voy a tener que ir a la cárcel del ratón de los dientes. Y el papá le dijo, no, no te entiendo. Y ella le explicaba y le explicaba y el papá no entendía el caso. El tiempo pasó y el papá cuenta que un día estaba durmiendo y se despertó y dijo, brackets. O sea, la niña estaba preguntando que si cuando iba a crecer iba, o sea, él está diciendo dientes, barrotes como de cárcel, claro, ortodoncia, los brackets. O sea, ella estaba preguntando si cuando iba a crecer iba a tener que usar brackets, o sea, la cárcel del ratón de los dientes. Literal. Y yo decía, o sea, mira, me hizo pensar mucho en las analogías que usas tú, porque son cosas que cualquier persona dice, ah, sí, ortodoncia, pero hay muchísimo más que sacar de ahí. Me pareció una historia demasiado que representa la cabeza de un niño perfectamente, que todos tenemos, pero que con él es que no pusiste mayúsculas, es que no representaste bien los colores del cangrejo, es que tachaste, eso lo vamos, como si fuera una velita, la vamos ahogando, 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 ahogando y la apagamos. Y yo sobreviví, o sea, yo puedo estar aquí contando esa historia que yo sobreviví a ese paradigma, pero muchos no. Y por eso es importante explorar y conquistarlo y decirle, ay amigo, es que tú eres distinto a mí, claro, tú eres un ingeniero hoy súper teso, trabajas en una multinacional en Miami, espectacular, fantástico, qué bien que existe gente como tú, yo no quiero ocupar ese puesto, gracias porque me deja hacer mi lugar, pero hay que sobrevivir a esos paradigmas porque si no, mejor te sepultas. Otro amiguito que tengo, que tiene 8 años, él me preguntaba que yo qué hacía, que qué era mi trabajo. Y yo, Dios mío, si es difícil explicarle a los adultos ahora para explicarle a los niños. Y yo, no, imagínate que yo ayudo a las personas a que se conecten con su creatividad. ¿Cómo así? No te entiendo. Eso se necesita. Y yo sí, porque es que a veces cuando nos vamos haciendo más grandes, pues nos vamos desconectando de la creatividad. No te entiendo. Y yo, pues es que la creatividad, digamos que cuando tú estás chiquito tú la sientes muy bien, pero después la creatividad se deja de sentir. Y él como, ¿qué? No te entiendo. Hasta que nos quedamos calladas y yo buscando, Dios mío, ¿qué más le explico? Y me dijo, ya entendí. Tú lo que ayudas es a la gente a que haga lo que se le dé la gana. Y tú sí. Y yo le dije, exactamente. Lo que pasa es que a veces las personas se les olvida que pueden seguir ese gran instinto, diseñar el tiempo y hacer lo que se les da la gana. Y él como, ya. Qué bobo. Pues como que no entiendo su trabajo, ¿en serio eso pasa? Te pagan por hacer eso, tan fácil. Literal. Espérate unos añitos y hablamos. Literal, entonces finalmente pues la creatividad termina siendo como ese verdadero poder de conquistar el paradigma. Hace poco tuve una sesión con alguien en el consultorio, pues en uno de mis talleres y uno de los grandes mensajes que nos salió fue: no hay libertad más bella que la de quien se anima a abrir su propia jaula. No hay libertad más bella de la de quien se anima a abrir su propia jaula o la puerta de su propia jaula. Y yo creo que eso es muy poderoso. Sí, porque es más fácil quedarte adentro, más cómodo, más o que vengan y te la abran, entre comillas. Pero cuando eres tú el que va quitando uno por uno los barrotes y dice, chao jaula, todo bien te vi, pero yo me voy aquí, yo ya no quiero existir más en esta jaula. Eso es un acto muy valiente y creo que representa una vida creativa. Abrirte tu propia jaula. Y me gusta mucho porque todo el propósito de este episodio es como, más allá de crear un producto, más allá de tener una idea millonaria, es como traer estos pequeños como momentos de creatividad a la vida diaria, desde decidir qué me voy a poner, decidir qué voy a desayunar, porque a mí se me dijo desde muy chiquita que el verde pálido no se me veía bien porque soy muy blanca. Yo en mi closet no tengo una cosa verde pálido. Hasta hace muy poco empecé a romper el paradigma y justo hoy tengo una camisa verde, pero no pálido. Entonces es como entender que esos paradigmas no son solamente cosas gigantes como de no eres capaz de ser un multimillonario, sino de es que el rojo no te queda bien. Quiero que ahora nos metamos por el lado de listo, ya sé la importancia de reconocer el paradigma, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo empezar a traer esa creatividad a mis decisiones? Como conectándome con ella. La respuesta es simple y profunda: jugando.
Jugando porque lastimosamente a nosotros se nos olvidó jugar. Y jugar está condicionado por otros paradigmas que son ser el mejor, estar en el podio, pero de primero, ni de segundo ni de tercero, en el primero. Ganar, ser perfecto, ser admirado. Y madurar, como que ya, pues ya, yo me acuerdo que cuando un niño es chiquito, hay como un momento en que es como, ya eres muy grande, vamos a tirar tus juguetes, tú ya creciste. Ya jugar no te luce. Exacto. Sí, ya. Hasta uno propio, pues a mí me pasaba que mi hermanita todavía jugaba con muñecas o lo que sea, y yo sentía unas ganas de jugar con ella, pero era como, ya tengo 8, no puedo jugar a las Barbies. Súper bobo. Entonces se nos olvida jugar y cuando somos diseñadores del tiempo, la gracia es juguetear, ¿cierto? Entonces, ¿por qué verde pálido? No, además que si te pones verde pálido un día y descubres que no te gusta, ¿qué pasa? Ya, no lo vuelvo a usar y ya. Sí, total. O cuando estamos, por ejemplo, tenemos hipercondicionados los sentidos, porque los sentidos están hiperpermeados por la cultura. Entonces, lo que a los colombianos nos gusta en el paladar es súper distinto a lo que los indios les gusta en su paladar. Y a los indios les puede parecer que nosotros comemos muy dulce y a nosotros nos parece que ellos comen muy especiados, porque estamos condicionados por la cultura en la manera en la que sentimos el mundo. Entonces es muy bacano y muy relevante considerar que tus gustos y la manera en la que tú usas tu vida y tu tiempo está condicionado por el medio al que entre comillas perteneces o en el que creciste. Pero eso no significa que sea la verdad ni la única versión del mundo. Entonces a ellos les parece que nosotros nos echamos demasiados olores, porque el champú huele, la crema huele, el cepillo de dientes huele, el perfume huele, el detergente huele, el dedo pies huele, o sea, todo huele. Y yo digo, Dios mío, estos huelen a todo menos a humano. Y a nosotros nos parece que ellos huelen demasiado a curry. Demasiado humano. Entonces es muy importante reconocer que lo que pasa dentro de ti está condicionado por la cultura, para que puedas empezar a probar lo insólito, lo disparatado, lo nuevo, lo que no combina, lo que no aparentemente va bien. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Y empezar a hacerse esas preguntas. ¿Y quién dijo que no? ¿Y por qué? Y si lo hago distinto, ¿qué? Para que tu creatividad y tu sentir empiece a fantasear con posibilidades. Entonces, explorar esas maneras juguetonas viene haciendo parte fundamental de cómo darle nuevos sentires a tu cuerpo y a tu historia, ¿cierto? Nunca me pinto los labios de rojo porque es que no me lucen, porque se me veo rara, porque es que yo soy muy tranqui, porque es que eso es para mujeres de una categoría, o eso es para gente que se atreve a... Y si te los pintas, ¿qué? Y si dejas de ser esa, porque hay un gran enemigo de la creatividad y es la identidad. Cuando tú te aferras a la identidad, tú te encargas de permanecer idéntico. Y entonces esa identidad, que además está basada un poco, tiene columnas vertebrales que son paradigmas, tú te vas anclando a eso. Entonces empiezan, y yo siempre soy así, yo nunca he hecho eso, yo para qué, yo nunca me ha gustado este color, o yo nunca he ido a esa universidad, o yo nunca he interactuado con gente como esa, y entonces se te reduce la visión del mundo. Lo primero que hay que hacer para aprender a jugar es desempolvar la mirada, o sea, como quitarle el velo, descubrirla, quitarle, bajarle, arrebatarle el velo y permitirte ver otras perspectivas, hacer cosas que jamás harías, ir a lugares a los que nunca irías, escuchar música que nunca escucharías, para darle nuevos insumos a tus sentidos y que desde ese lugar algo nuevo empiece a pasar. Yo nunca escucharía rock, yo nunca iría a una fiesta electrónica. Pues anda una vez y lo experimentas, o sea, te diseñas un día en el que estés abierto y te pones la pinta de fiesta electrónica y vas a la fiesta electrónica y mira qué hace la gente en las fiestas electrónicas y sientes, y ya después observas.
pero no te cargues en el paradigma y permítete experimentar. Yo nunca he bailado salsa, yo nunca. Y si vas y bailas, y si vas y ves, y si vas y experimentas, y si vas y sientes el sudor de un lugar en el que bailan salsa, y si te metes a clases y haces 10 clases y de repente ya bailas salsa y juegas a hacer una cosa que nunca has sido para matar el gran enemigo de la identidad y que no tengas que ser idéntico para siempre y que así puedas experimentar o jugar con nuevas versiones. Y yo creo que ahí empieza un proceso muy importante sobre cómo también le vas dando nueva nutrición a esos sentidos. Yo siempre me imagino que los sentidos todos son órganos que yo tengo que nutrir, ¿cierto? Yo tengo que nutrir lo que yo veo, tengo que nutrir lo que yo siento, tengo que nutrirme de lo que toco, tengo que nutrir lo que pruebo. La lengua se transforma, lo que me gustaba a los 15 ya no me gusta a los 30 o me gusta más a los 30 que a los 15 y es como si nosotros nos consideráramos una cosa estática, incambiante, que permanece como intacta, a la que no le pasa absolutamente nada, impermeable a la vida y nos quedamos ahí como cristalizados en el tiempo y no nos damos la oportunidad de, bueno, no me gustaba a los 15, pero ¿me gustarán ahora las aceitunas o no? Es que mi lengua cambió, han pasado muchos años, pero ya no le damos nada nuevo al cuerpo y entonces nos quedamos absolutamente petrificados, aferrados a lo idéntico. Qué nota, cómo lo explicaste, cómo lo dijiste, porque en mí pasa mucho que el límite me lo pongo yo solita. O sea, y que muchas veces cuando lo comunico y lo exteriorizo, me pasa mucho, por ejemplo, con mi papá, que yo le digo cosas que pienso y él es como, ¿de dónde sacaste eso? Pues como que me cuestiona mucho porque muchas veces mi propia mente y mi propio ser es como, no sé, pienso en algo súper loco y digo como, ay, pero yo no. Pues yo sola, o sea, alguien dice como, ay, sí, ganarse la lotería. Y yo digo, obvio no. ¿Por qué no? Si hay gente que se la gana. O sea, yo solita voy y me pongo como esta tapa y me pongo este límite que es como, ay, pero obvio no. Hay que ser realistas, hay que ser aterrizados. Eso no, eso es para otras personas. O sea, como que yo sola me voy, bueno, ya no tanto, lo he ido trabajando mucho como para abajo. Y mi papá muchas veces con preguntas me logra como pillar eso que al final para mí es miedo de no intentarlo, de no hacerlo, de no ver la posibilidad. Pero es muy interesante porque ese límite está totalmente impuesto por lo que en algún momento creíste ser o creíste que funcionaba para ti. Y que o sea, somos personas dinámicas que todo el tiempo nos están atravesando cosas diferentes. Que si me siento en este momento con la Susana de hace un año que estaba planeando crear un podcast, no tiene ni idea. O sea, somos personas completamente diferentes. Pero uno sigue recurriendo a las mismas amigas, a los mismos espacios, a las mismas rutinas, cuando es entender que si yo ya no soy la misma persona, porque tengo que estar haciendo exactamente lo mismo y no es desechar todo eso, aquello que te ha acompañado durante el proceso y entonces no les voy a volver a hablar a mis amigas, no, obvio no, pero es entender que hay que exponerse a cosas diferentes. Si quiero cosas diferentes tengo que empezar a pensar diferente, ir a lugares diferentes. Por eso a mí me encanta el podcast, porque todas las semanas me siento a conversar con una persona que de otra manera nunca me hubiera podido sentar a conversar de cosas tan bacanas y me nutro. Y soy una persona tan distinta y pienso tan distinto en este momento gracias a todo lo diferente que me he atrevido a hacer. Me encanta eso que dices porque yo creo que no hay algo que transforme más en la vida que animarse a gestar y traer a la vida una idea. Nada transforma tanto como crear. Porque es que te atraviesa, te rompe los paradigmas, te muestra nuevas versiones de ti, tienes un insumo para contrastar la realidad y de repente el paradigma va a ser como, pucha, yo le dije que ya no podía, pero lleva 40 episodios, ¿cómo la hago dudar ahora? Y lo hace y es como, ay, si lo estoy haciendo bien, ¿será que paro? ¿Será que el berraco sale? Exactamente, pero ya tienes un lugar donde dices, pero es que he grabado 40 y empecé haciéndolos distintos, pero yo he evolucionado en el tiempo. Entonces, crear transforma. Y hay otra parte fundamental de por qué el miedo a crear. Y es que como algo dentro de nosotros sabe que crear transforma, es muy incómodo, porque nosotros, el gran miedo que habita detrás de todo eso, el gran pavor que nos da a todos y que está por debajo allá en un lugarcito, es que nosotros tenemos pánico a morir. Y porque sabemos que crear es morir.
Sí, es morir una parte, una versión. La Susana de hace un año que no había hecho esto, se murió. Dios mío, y entonces ahora me toca volver a diseñar qué le gusta a esta, cómo hace esta, y esta qué come, y esta dónde va, y entonces dónde está la gente que me gusta ahora, porque es que la gente que me gusta ya no me gusta, Dios mío, entonces espérate, ¿qué? Y entonces hay un limbo, estar perdido, de sentirse exiliado, de sentirse por fuera, de sentirse, entre comillas, rechazado, de sentirse separado de lo que ya tenías y de donde te sentías parte. Hay un libro muy lindo que se llama Mujeres que corren con los lobos. Estoy adicta al libro últimamente y en el libro hay un gran capítulo de creatividad. Hay uno que se llama, un pequeño fragmento, mejor dicho, que me lo he leído 100 veces y siempre encuentro algo nuevo, y se llama El don del exilio. Y es como en el momento en el que tú sientes una pulsión tan grande, pero te sientes exiliada, como eso finalmente es el gran regalo, porque eso te va a llevar obligatoriamente a buscar unos, ella lo nombra parientes psíquicos, donde te sientas de verdad ahí, y que si no los encuentras, seas tú quien empiece a construir y otros quienes empiecen a pegar y encuentran en ti el pariente psíquico que buscaban, porque nosotros creemos que la familia o los amigos de la infancia o los amigos de la universidad son los que son y son con quienes viniste a compartir, pero encontrar por una búsqueda activa de verdad ese lugar, esa tribu a la que perteneces y donde tus ideas no son insólitas, ni disparatadas, ni locas, sino que son abrazadas, incluidas y fomentadas para que esa tierra en la que sembraste esas semillas se vuelva más fértil y pueda crear un fruto más grande. Eso es espectacular. Sí. Pero también animarse a buscarlos representa diseñar el tiempo de una manera muy distinta. ¿Y dónde están estas personas? Y si no los encuentro, y si me meto a clases de pintura ya no están, y si me meto a clases de filosofía ya tampoco, ¿dónde están? Hasta que finalmente tú seas una de esas personas y ¡fu! Eso es como un imán y obviamente es muy difícil dar el paso si no sabes para dónde vas. Y en la nevera de mi casa desde hace 15 años hay un imán que dice Leap and the net will appear, que es como lánzate y la malla, la red va a aparecer. Uh-huh. Porque claro, si yo ya vi el grupito de podcasters, digamos en mi caso, o de gente que resuena como yo sueno, es mucho más fácil migrar allá, entre comillas, porque no es fácil igualmente, pero es mucho más difícil lanzarte al vacío y en ese limbo que tú mencionabas como de, ok, yo ya lo intenté y en este momento, digamos que te metiste a clases de pintura, estoy como, no he conectado con nadie que esté vibrando igual que yo, no he encontrado gente como que haga que mi tierra se fertilice, o sea, que de verdad esté como, que me nutra de la misma manera que yo siento que nutro a otras personas. Y es súper difícil estar en ese limbo. Yo siento que estoy apenas como empezando a salir, porque a pesar de que tengo mis amigos de toda la vida, porque a pesar de que tengo a mi novio, porque estoy rodeada de gente, el podcast me ha permitido conectar con personas que están en el mismo mood que yo y están en la misma sintonía. Y es muy diferente sentarte a tener una conversación con tu amiga de toda la vida que hablan de cómo has estado, ya viste lo que pasó con tal, con no sé qué, que está bien, es parte de la vida, que con una persona que yo tengo la oportunidad de sentarme a grabar todo esto y me ha dejado amistades hermosas, que de verdad uno sienta como, pucha, estoy aprendiendo, estoy creciendo, me estoy nutriendo, y eso es muy difícil, como ese paso a transformar. Yo creo que es una de las cosas que más da miedo de crear, de ya no ser esta persona que todo lo que me rodea en este momento encaja, o sea, porque si yo dejo de ser quien soy en este momento, voy a tener que buscar otro círculo, otro ambiente que encaje con lo que voy a hacer. Pero mientras encajo es como total, y hay que hacerse amigo de ese limbo, porque ahí ya hay grandes insumos también, o sea, estar en esa pérdida aparente, hay grandes exploraciones donde la creatividad se moviliza y llega un momento en el que ese terreno dice como, ok, ya entiendo. Hay una, pues ya saben que soy adicta para fragmentar las palabras, pero a mí me gusta mucho la transformación, porque digo, transforma acción, es decir, le doy nueva forma a una acción. Mis acciones ya no son las mismas, entonces yo de verdad estoy haciendo algo para que una acción trans, o sea, pase como a un estado más elevado y me encuentre
en una acción que realmente cobre relevancia y haga parte importante como de esto nuevo que estoy experimentando. Pero hay que hacerse amigo de esa sensación de no sé para dónde voy, en este momento estoy perdida, estoy siguiendo una pulsión sin saber, porque yo digo que el camino del no sé es el camino del ser. Cuando uno emprende, cuando uno está siguiendo un sueño y cuando uno está sintiendo algo, uno va con la pulsión del corazón y poniendo el paso donde uno medio tantea que puede ser bien. Sí, como en la oscuridad poniendo el piecito como por aquí sí o por aquí no. Exacto, pero esas son tus pequeñas victorias y esos serán los grandes hallazgos que tú tengas, y en ese proceso de dar un paso y no saber hay mucha valentía, y ese camino del ser va a ser el camino que realmente es tuyo, y ese camino va a ser el que vas a poder compartir. En el otro camino, si ya lo ves ligero, si ya lo ves sin maleza, ya lo ves nítido, perfecto, es que ya cuántas personas recorrieron por ahí. Hay un camino deseado que es el tuyo, y ese se hace con la pulsión del corazón y siguiendo la intuición de maybe por aquí no. Y como no estás en el proceso de bueno o malo, sino como de experimentadora o exploradora de la vida, eso es fantástico. A veces cuando algo no sale bien, sale mejor porque conociste un nuevo lugar. Yo siempre me imagino que yo soy como una gran científica de la vida y yo me permito explorarlo todo, y en ese proceso de ser una científica me imagino la vida en un laboratorio y empiezo, ay, yo no creo que Albert Einstein diga, no, lo peor, no puedo intentar más esto. No, era, esto por aquí no fue, documenta, vuelve. Y empieza en un juego infinito. Incluso yo creo que lo peor que le puede pasar a un científico es descubrir. Quedó desparchado, se acabó el juego, le toca buscar un nuevo juego para poder empezar. Entonces, eso mismo nosotros en la vida y eso mismo nosotros en esta exploración. Y por eso yo creo que la creatividad es tan importante, porque cuando la concebimos desde ese lugar tan profundo, entendemos que es la madre de todo y que todos la podemos usar si empezamos a establecer una relación con ella y empezamos a escuchar eso que ella nos quiere decir, para gestar una idea, para seguir un camino, para exponer algo que uno quiere hacer, para creer en una manera de ver el mundo, porque la manera en la que vemos el mundo es un secreto hasta que no la compartimos con alguien y sale por lo que yo llamo los canales de parto creativos. Bueno, entonces nos dijiste que es súper clave como iniciar este juego. Entonces la próxima vez que la persona que esté escuchando esto sienta que se activa este paradigma de no eres capaz de cualquiera que sea, es como que cuestionarlo y decir, ¿por qué no soy capaz? Pues como retarlo un poquito, o cómo se vería este juego en un escenario de la vida diaria. Yo creo que a todos nos pueden funcionar juegos distintos. Hay que aprender a identificar con qué juego tu mente funciona. A mí me funciona el juego de conversar. Ejemplo, voy a escuchar el mío y voy a ponerlo en voz alta. Yo le quiero poner a uno de mis talleres de la nube a la raíz, porque yo lo que quiero es que las personas puedan traer las ideas de allá a aquí y puedan gestar una idea y traerla y darle como un parto final. Listo. Ridícula, mija, de la nube a la raíz. ¿Y usted quién le va a entender eso? Usted siempre con esas metáforas. No. Su mamá, ¿qué le diría apenas usted escuchara eso? Y el amiguito, no. De la nube a la raíz. Pero ¿por qué siempre eres tan rara? Porque ¿cómo vas a poner eso en una cotización formal? ¿Cómo vas a mandar eso a una empresa? Pero Laura, por favor, el mundo no funciona así, el mundo es más literal. Pone dándole vida a una idea, o pone una cosa como más literal, urgente. Y yo, ay, compadre, Dios mío santo. Entonces empiezo a decir, ¿y quién dijo que uno no podía usar esas metáforas? Pues como que ¿quién? ¿Su mamá? Si su mamá a usted le hablaba así, ella nunca le entendía. No, pero pues yo ya estoy grande y mi mamá ya no tiene opinión sobre mi trabajo, porque yo la sigo escuchando. Pues como que, ¿por qué? Porque ella es su mamá. ¿Y qué valor tiene la opinión de tu mamá en tu mente? Pues como así, demasiada. Y si dejamos de creer que ella tiene la razón. ¿Y qué pasa si yo lo saco, pongo ese nombre, lo cuento y veo qué pasa? Me deja intentar. Y le juro por Dios que si yo no vendo nada y que si eso es un fracaso absoluto, yo no lo vuelvo a hacer. Y el amiguito José Carlos que le enseñó que usted no puede pensar así, él es exitoso, él tiene todo, acuérdese, porque él ya es un gran gerente.
Y ustedes ahí emprendiendo, tan raras. Yo no sé, porque él sí cumplió el éxito que había que cumplir y yo creo que lo literal funciona más que tus metáforas. Vení, pero nosotros no sabemos si José Carlos es feliz. Ay, tío. Si él es feliz. ¿Quién sabe? Déjame intentar. Y ahí como que... Hágale, se va a dar contra el muro, pero hágale. Entonces ese es mi juego. Yo siempre le digo, cuando la realidad me demuestre lo contrario, hago lo que tú digas. Mientras tanto, mientras no esté en la realidad, déjame ver qué dice ella. Y si ella dice que no, yo te creo y yo me muevo. Pero mientras ella me diga que sí, tú haces silencio. Estamos. Y ahí yo misma me envuelvo y me permito y después digo, ¿qué tal que yo no lo hubiera hecho porque le hace mamparse? ¡No! No estaría aquí, no llevaría todo ese tiempo, no hubiera recogido frutos tan increíbles, o sea, donde yo le hubiera creído. Entonces ya dudo de mis dudas y eso me ha funcionado a mí, pero yo creo que a algunos les sienta sentarse a conversar, a otros les sienta escribirlo, a otros les viene bien escucharse en el espejo, a otros les viene bien contárselo a una amiga. Hay que encontrar la manera en la que uno puede hacer algo con ese paradigma para que te invite a la acción y no para que te haga fricción. Y de esa manera yo siento que ahí viene el gran como método infalible y es cómo puedo buscar escuchar el paradigma y que finalmente reduzca la fricción a la acción. Porque nosotros le hacemos fricción y nos resistimos. Y cuando finalmente empezamos esa conversación es como, ok, me entrego a la acción. No importa que no sea perfecto, no importa que no sea ideal, no importa que yo no lo tenga todo, no importa que eso no sea, pero lo voy a hacer y voy a ver qué pasa con la acción. Y ahí es que la acción cuando ya empieza, ya te cogen una inercia que es como, ya no puedo parar, ya estoy aquí. Qué lindo cierre. Me encantó cómo nos mostraste tu diálogo interno. Eso es ser muy vulnerable. Entonces, gracias, Lau. Ay, me azota. Eso que fui prudente por el micrófono, pero... Entiendo totalmente. Gracias, José Carlos, por permitirnos este Esta crecimiento. Pero de verdad, wow, qué lindo porque jamás literal, escuchará este podcast, estoy absolutamente segura, entonces no importa. no pasa nada. Y sí, saludos. Saludos cordiales. Pero de verdad que me parece muy lindo que nos hayas narrado ese diálogo interno porque es así realmente, o sea, como que es de verdad así. En uno de los talleres que yo hago es como ponerle cara a esa voz, bueno, es súper bacano, pero me pareció demasiado chévere cómo nos lo narraste. Entonces, gracias, Lau. Cuéntanos con qué consejo quieres que cerremos el episodio de hoy. A ver, ¿qué les dijera? Yo siento que un consejito como que a mí me hubiera gustado recibir sería que no vale la pena fragmentarse para caber. Uy, qué consejo tan poderoso. Wow. Ni hacer contorsión para que te acepten, ni hacerse, ni minimizarse. El camino verdadero, por incómodo que parezca, es en el que hay algo dentro de ti que sale, lo compartes, lo sostienes y eso cambia la vida para siempre. No vale la pena fragmentarse para caber. Eso, así te hayan hecho creer que es lo que es muy incómodo y es muy doloroso. Y prometo que arriesgarse a ser auténtico y a caber completo y a pesar lo que pesas en cualquier entorno va a ser incómodo, pero no va a durar para siempre. La fragmentación y la contorsión y cortarse un pedacito de uno para estar en alguna parte va a doler para siempre. Wow, qué consejo tan poderoso, me gustó muchísimo y me encantó el episodio. Les voy a contar que no hablamos nada de lo que teníamos planeado porque esto fluyó por donde tenía que fluir y hablamos lo que teníamos que hablar. Entonces, muchísimas gracias, Lau, por venir, por compartirnos un poquito de tu luz, que definitivamente es increíble, o sea, brillante. Espero que este episodio los haya desenredado y vuelto a enredar un montón de cosas, porque eso es siempre lo que les va a desear. Y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao! Chao, chao. Gracias. Antes de despedirnos, les quería contar por acá, ya les había contado en redes, recuerden que me pueden seguir en desenredando_podcast, tanto en TikTok como en Instagram, que Desenredando se va a tomar unas pequeñas vacaciones
por 3 semanas. Los siguientes 3 miércoles no vamos a sacar episodio porque vamos a estar en un mood completamente diferente, de familia, descanso, desconexión. Entonces espero que ustedes hagan lo mismo. Vamos a seguir montando cosas en redes y vamos a seguir como activos por ese lado, pero como tal episodios no vamos a tener. Entonces, para que sepan que nos volvemos a ver en enero, entonces les deseo una muy feliz Navidad y un año nuevo demasiado acompañado de cosas lindas, y que empiecen el año soltando todo aquello que no quieren seguir llevando al 2024 y agradeciendo todo lo que les ayudó a crecer. Desde mi punto de vista, este 2023 fue uno de los años que más me ha cambiado como persona, y estoy muy contenta de cerrarlo y de ver qué se viene en el 24. Y eso es todo. Nos vemos en 3 miércoles. Chao.